tal? Hoy vamos a entrarle de lleno a una de las innovaciones más fascinantes en inteligencia artificial, Google Gemini. Y es que no es solo una mejora más, es un verdadero salto a una nueva generación de IA. Y aquí vamos a desmenuzar exactamente por qué. A ver, vamos a imaginar esto por un segundo. Una inteligencia artificial que no solo procesa texto, sino que de verdad entiende el mundo de una forma, mucho más humana. ¿Qué pasaría si pudiera captar el contexto de una imagen, el matiz en una voz y la lógica de un video, todo al mismo tiempo? Pues esa es la gran promesa de Gemini. Bueno, lo primero que hay que entender es que Gemini no es una sola cosa, no es un modelo monolítico, es más bien una familia. Y Google lo diseñó así para que su poder sea flexible y se pueda adaptar a todo, desde los centros de datos más gigantes hasta el celular que traemos en la bolsa. Y aquí en la tabla se ve perfecto. Tenemos a Ultra, que es la bestia, la máxima potencia para las tareas más complejas que se puedan imaginar. Luego está Pro, el modelo, digamos, todoterreno, súper versátil y que ya se está usando en muchos productos. Y por último, Nano, que está optimizado para ser hipereficiente y correr directamente en los celulares. 3 tamaños, sí, pero todos con el mismo núcleo revolucionario. Y ahora sí, llegamos al corazón de todo, a lo que hace a Gemini tan pero tan especial, su verdadero superpoder. Vamos a ver cómo esto cambia por completo las reglas del juego. La palabra que hay que grabarse aquí es nativamente. ¿Y qué significa? Pues que a diferencia de modelos anteriores que tenían que traducir una imagen a palabras para poder entenderla, Gemini fue construido desde cero, desde su origen, para procesar y razonar sobre todo tipo de información de forma directa. O sea, el punto clave es este. No está convirtiendo una foto en una descripción de texto para luego pensar sobre esa descripción. No. Está pensando directamente con la imagen, con el sonido y con las palabras. Todo al mismo tiempo. Y esto le permite captar matices que antes simplemente se perdían en esa traducción. Y miren nomás cómo se ve esto en la práctica, porque es increíble. Gemini no solo lee el texto escrito a mano, entiende el diagrama, las fórmulas, toda la lógica del problema de física. Hasta puede identificar dónde se equivocó el estudiante y darle la solución correcta paso a paso. Es una capacidad de razonamiento visual de verdad asombrosa. Pero ojo, no todo es lógica pura y dura. También tiene su lado creativo. Aquí, por ejemplo, le dan 2 colores y, basándose en un ejemplo, no solo te suelta ideas, genera las imágenes de esas ideas. Entiende lo que se le pide a un nivel conceptual y visual. Y esto ya es otro nivel. Ilustra una comprensión muchísimo más profunda. No está nada más describiendo lo que hay en la imagen. Está entendiendo el humor, la ironía, todo el contexto cultural de un meme. Sabe por qué es gracioso para un humano. Y lograr eso para una IA es una hazaña brutalmente compleja. Pasemos ahora a ver cómo le hace Gemini para atacar problemas realmente difíciles. Porque no se trata solo de dar una respuesta rapidísima, sino de tener un proceso interno mucho más sofisticado para poder llegar a ella. Google lo llama Thinking Budget, o presupuesto de pensamiento. Es como si el modelo, cuando le llega un problema muy complejo, dijera, a ver, espérame, para esto necesito pensarle un poco más. Y entonces se asigna a sí mismo unos recursos, unos tokens de razonamiento, para desglosar el problema y planear una solución antes de empezar a escribir la respuesta final. El proceso, la verdad, es bastante lógico. Primero, recibe el desafío. Segundo, decide cuánto esfuerzo mental va a necesitar. Tercero, trabaja por dentro en los pasos lógicos. Y finalmente, entrega una respuesta mucho más coherente, mucho más precisa que si hubiera tratado de resolverlo todo de un solo jalón. Ok, toda esta tecnología suena impresionante, ¿verdad? Pero ¿cómo se traduce en rendimiento real? Bueno, los resultados han sido, para no exagerar, históricos. 90.04%. Este número, así solito, es un hito. Es la primera vez que un modelo de inteligencia artificial rompe la barrera del 90% en una de las pruebas de referencia más importantes que existen. Y aquí está el contexto que hace que ese número sea tan importante. La prueba MMLU no es cualquier examen, Abarca 57 materias, desde física y derecho hasta historia y ética. La puntuación de los expertos humanos en esta prueba es del 89.8%. Gemini Ultra no solo los alcanzó, los superó. Entonces, si juntamos todas las piezas del rompecabezas, ¿qué panorama es el que se nos presenta? ¿Qué significa de verdad tener una IA con estas capacidades? A modo de resumen, los puntos cruciales son estos.
Primero, su adaptabilidad con los modelos Ultra, Pro y Nano. Segundo, su multimodalidad nativa, que le da un entendimiento del mundo mucho más rico y con más contexto. Tercero, esa innovadora capacidad de pensar antes de responder. Y cuarto, un rendimiento que en pruebas clave ya ha superado a los expertos humanos. Y todo esto nos deja con una última pregunta, que quizá es la más importante de todas. Ya vimos lo que Gemini puede hacer, cómo entiende nuestro mundo visual, auditivo y textual de una forma sin precedentes. La verdadera pregunta ahora no es qué es, sino qué vamos a hacer con ello. ¿Cómo va a cambiar la forma en que aprendemos, creamos y resolvemos problemas? El futuro, sin duda, se acaba de volver mucho, mucho más interesante. Hola, gracias por ver Aprende IA con IDEA. Espera nuestro próximo video. Seguro te va a ayudar. No te olvides de suscribirte y regalarnos un me gusta. Ojalá puedas compartir nuestro contenido en tus redes sociales. Saludos y hasta la próxima.